publicidad del gobierno dominicano. Y vocero, yo no sé, tiene muchos nombres, pero al final eso es lo que importa, ¿no? Buenos días, Miguel. Permíteme hacer una precisión. Sí. Es la Dirección General de Comunicaciones. Bueno, No, Dirección General de Comunicaciones. de comunicaciones que lo abarca todo. Exactamente, sí, porque se fundieron por un decreto todo, del presidente. así es. El Centro de Información y además portavoz del gobierno. Portavoz del gobierno, el Sí. vocero. Así que Gracias, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Con gusto. Bueno, ¿cómo usted describiría el ambiente hoy? En el sentido de que después de ese 62% que sienta un precedente, ¿no?, en la historia democrática dominicana, ¿cuál es la situación del gobierno? ¿Cómo se manejará el gobierno de aquí a la toma de posesión para el segundo mandato? Bueno, yo te diría, Miguel, que lo mejor de las elecciones fue que ya pasaron. Así es. Sí, porque... Para muchos todavía no, ¿eh? Pero lo mejor es que ya pasaron. Y bueno, pasaron, pues hay que pasar la página y volver a lo que es nuestra tarea obligatoria, que es gobernar. Y entender el reclamo de los dominicanos y dominicanas de que hay que ser sensibles a sus urgencias y gobernar cuanto mejor. En eso estamos. El presidente inmediatamente pasó el proceso electoral, pues ha reiniciado lo que es su habitual rutina, y valga la redundancia, de continuar con las visitas sorpresa, la inauguración de escuelas, porque esa es la gran agenda que tiene nuestro país. Entonces, de eso es que tenemos que ocuparnos. No creo que en términos de lo que es el funcionamiento del gobierno dominicano, pues vaya a haber mayores cambios, a menos que no sea profundizar y trabajar aún más. Porque uno de los mandatos, a partir de lo que fue la propuesta del presidente y aprobada en ese 62% que tú hacías mención, fue consolidar lo que han sido los logros del gobierno, que nosotros lo vemos como conquistas del pueblo dominicano. Estamos hablando de la jornada escolar extendida, de la ampliación de la cobertura de seguro de salud para los más empobrecidos, el hecho de que podamos impulsar junto con el sector privado un programa amplio de viviendas de bajo costo, etcétera. Es decir, esa es la gran agenda. Pero evidentemente el gobierno del presidente Medina está en una situación un poco compleja con relación a las dificultades internas, a las divisiones internas que están floreciendo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿De qué manera eso puede afectar la marcha de la administración? No, en absoluto. El Partido de la Liberación Dominicana no está dividido. Es un solo partido. Y si vemos el comportamiento de los y las PLDistas, en más de un 95% votaron a favor de la candidatura de Danilo Medina, de manera que no hay fisura en ese sentido. Pero lo importante no es el Partido de la Liberación Dominicana, lo importante es el pueblo dominicano, la sociedad dominicana. Y si nosotros vemos, Miguel, y analizamos el comportamiento de los dominicanos y dominicanas, veremos lo siguiente. En el segmento de 18 a 24 años, de 25 a 54, de mayores de 54 años, entre los hombres, entre las mujeres, a nivel urbano, a nivel rural, a nivel de provincia, de municipio y de distrito municipal, ganó Danilo Medina en la boleta A. De manera que ha sido un majestuoso apoyo a las políticas públicas de nuestro gobierno, en el sentido de lo que te mencionaba anteriormente, de que hay que consolidar esas cosas que se han hecho bien y tenemos que profundizar y hacer otras nuevas que espera el pueblo dominicano, de manera que hay una unidad. Lo importante es la unidad de la sociedad. Y luego del proceso electoral hemos visto que no solo la comunidad internacional ha manifestado su apoyo al gobierno, sino los más diversos sectores de la vida nacional. Si nos pusiésemos a pensar, bueno, ¿dónde podría haber fisuras? ¿Dónde podría haber desafectos? Vamos a analizarlo. El alto empresariado de la República Dominicana apoya nuestro gobierno. Sin embargo, la vicepresidencia ejecutiva de la IRD dijo ayer en un programa de televisión, así lo resaltó el periódico El Nacional, de que el país es una bomba de tiempo, ¿no? Sí, pero yo estoy seguro que Circe Almanzar no expresa el sentir de los industriales de la República Dominicana, porque creo que fue aquí en tu programa que Campos de Moya pues expresaba su complacencia por la actitud de diálogo, por la actitud de receptividad que tenía el gobierno dominicano y que nosotros desde la presidencia lo destacamos. Es decir, hay una satisfacción. Hemos creado una mesa de diálogo, hemos creado muchas, pero en particular sobre el tema de la competitividad, donde a partir de aquello que se llamó el encuentro, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pues se conozcan las diferentes posiciones de sectores empresariales para lograr mayores niveles de competitividad en el mercado dominicano. Es decir, el gobierno se ha mostrado receptivo. Entonces, nosotros hemos abierto espacios de diálogo, hemos estado receptivos bajo la creencia y la convicción de que siempre tú tienes que gobernar para los otros. Nosotros estamos para gobernar para los otros.
no para nosotros o para satisfacción de nuestro ego. O para minorías, ¿no? O para minorías tampoco. Es decir, esto no es síganme los buenos, yo soy una vanguardia esclarecida que sé lo que hay que hacer, no. Son ellos que arriesgan su capital y están. Pero, entonces, ¿qué quiero decir? Y además, Miguel, perdóname, están ahí los números. ¿Cómo usted puede hablar de colapso, de que estamos al borde del colapso de la economía, cuando en los años anteriores, pero ahora en este primer trimestre, la economía creció 7.1 y en abril 10.1, que hemos creado 413.000 empleos? ¿Cómo usted me viene a decir esto? Entonces, yo pienso que lo que esta joven ha dicho, pues no representa el sentir de los industriales del país. Por lo dicho por Campos de Moya, que es el presidente de esa institución. Ella creo que es la directora ejecutiva. Pero te puedo decir algo más sobre lo que te venía diciendo. Los industriales, las MIPYMES, hace 2 días, representantes de las MIPYMES en nuestro país expresaron su satisfacción por toda la política de democratización del crédito, por la transparencia en las compras públicas, por las oportunidades que se han creado. Es decir, estamos hablando de que en el año 2012 el Estado tenía 12.000 proveedores, ahora tiene más de 60.000, entre los cuales 14.000 mujeres. Pero hay 2 temas vitales para el presente y el futuro nacional, donde evidentemente los pareceres del sector empresarial y el gobierno no coinciden en su totalidad. No estoy diciendo que haya diferencias abismales, no coinciden en su totalidad. Y evidentemente cuando se plantean esas cosas es cuando los caminos se bifurcan, ¿no? Sí, sí. Evidentemente. Que es el tema eléctrico, el pacto eléctrico que el presidente enumeró o fijó como una de sus 3 grandes prioridades para la administración que termina el 16 de agosto. Así es. Y el pacto fiscal, que es también el otro. Correcto. ¿Qué posibilidades tenemos realmente de que en el corto o mediano plazo se avance efectivamente hacia la consecución de esos 2 objetivos que son vitales para la nación y que forman parte de la propuesta oficial del gobierno dominicano, ¿no? Sobre el pacto eléctrico se ha avanzado mucho y la propuesta y el gobierno está listo. Y incluso quería, una de las ilusiones que tuvimos en algún momento, que la manifestó Gustavo Montalvo, era que para el mes de abril pudiera llegarse esa concertación, pero no se pudo. Y ahí vuelvo a lo que te decía hace un rato. Nosotros como gobierno tenemos que tener la suficiente paciencia y entender que tenemos que llegar a acuerdos que signifiquen compromisos, porque lo importante no es tener razón y estar de gracioso ante la población, sino usted tiene que lograr consensos, porque todos estamos tocados por esto, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda llegar lo más pronto posible, pero lo importante es que haya ese compromiso de todos los sectores. El gobierno tuvo que tomar la iniciativa para la construcción de las plantas de Catalina, pero el gobierno lo ha manifestado claramente. Queremos la participación del sector privado. El Estado no tiene que ser empresario, pero en un momento tuvimos que hacerlo. Se invitó al sector privado, ninguno quiso hacerlo en un momento determinado. Ninguno. El gobierno tuvo que invertir, procurar el dinero. Pero ahora cuando estén terminadas quizás el interés nazca. Bueno, pero son las cosas. Muchas veces el Estado tiene que abrir trocha. Y luego vienen los empresarios, porque al abrir trocha pues les genera la confianza de que sí es posible ese negocio y ellos lo pueden hacer sostenible con toda su experiencia, con todas sus capacidades gerenciales, etcétera, etcétera. A nosotros eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que podamos llegar a un acuerdo y nosotros podamos, como gobierno, como Estado, servir suficiente energía a buen precio y de manera estable. ¿Cuáles son los puntos que pueden trabar la concertación del acuerdo para hacer posible el pacto eléctrico? Yo no los conozco. No los conozco porque... ¿Porque no existen o porque son muy...? No, tienen que haberlo, porque lo que tú decías es muy cierto. Hay diferencias, y es bueno que haya diferencias, pero hay en el ánimo del gobierno, y nosotros sabemos que hay en el ánimo de los sectores empresariales de llegar a acuerdo, porque saben que el gobierno es un buen interlocutor. Lo ha demostrado en estos 4 años, de que el equipo que acompaña a Danilo Medina, el equipo que ha delegado el presidente, encabezado por Gustavo Montalvo, es un equipo confiable, con el que se puede conversar y además que cumple con lo que promete. Ellos, los empresarios lo sabe el pueblo dominicano. De manera tal que... y lo sabe Hipólito Mejía también, no, y todos, no, y muchos. O sea, yo he escuchado muchas expresiones dentro de la misma oposición refiriéndose a esa característica personal de Danilo Medina, que la ha impregnado también al gobierno, de que un político se puede confiar en los políticos, que algunos no lo sean, pero en él se puede confiar y en su administración. Una de las cosas que... Por eso te digo, no estoy al tanto. Entonces, nuestro deseo es que se llegue a ese pacto y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Uno de los objetivos evidentes del pacto fiscal, que reviste tanta importancia como el primero, y sin el primero va a ser difícil que se alcance el segundo.
y que forman parte también de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya fue aprobada. Así es. Tiene que ver con la necesidad del Estado Dominicano de mejorar su poder de captación de ingresos, ¿no? Para poder atender todas las necesidades de una sociedad que sigue creciendo y cuyas necesidades también aumentan en la medida en que crece la sociedad y crecen sus necesidades, por supuesto. Tengo entendido que un presupuesto equilibrado podría necesitar el gobierno alrededor de 110 mil millones de pesos más para atender todos los requerimientos que caen sobre el gobierno dominicano. Pero también tenemos entendido que las exenciones que otorga el Estado Dominicano desde hace muchos años alcanzan casi los 200 mil millones. Mucha gente plantea que en lugar de aumentar los impuestos y gravar aún más la situación de la clase media y clase baja, aumentando los impuestos al consumo, por ejemplo, regresivos, deberían reducir un poco aquello, pero también reducir los incentivos, ¿no? Porque es una realidad que tenemos, que el gobierno no puede, está subsidiando tanto a la clase pobre, que es el único subsidio que se critica, pero también está subsidiando a la clase empresarial, evidentemente. Aquí hay empresas que pagan menos de impuestos de lo que reciben en exenciones. Sí, lo que tú dices, Miguel, es muy cierto. Y yo creo que podría decirse que representa un sentir popular, o sea, en sentido generalizado, de que es muy lógico lo que tú dices. Ahora, ¿el gobierno qué ha dicho? El gobierno ha dicho, bueno, estamos dispuestos a revisar esas exenciones, ese gasto tributario que se llama, ¿no? Vamos a revisarlo, ver cuál tiene todavía sentido, cuál de todo ello que tiene sentido puede garantizarnos determinados resultados. Es decir, yo te exonero, yo te libero con un propósito de que tú me crees empleo, de que tú te dotes de una... Pero empleo de calidad. Por eso, claro. O sea, tiene que haber un compromiso y saber los resultados. Es decir, porque el gobierno negocia a nombre de todo el pueblo dominicano. Es decir, yo acordé con este sector estas exenciones, le digo yo como Estado, como gobierno al pueblo dominicano, porque ellos nos están garantizando, oigan bien, tal cosa. Entonces, yo creo que en eso hay que ser más estrictos. El gobierno ha dicho que lo va a revisar, no ha dicho que lo va a eliminar, sino que lo revisemos en conjunto para ver la racionalidad que esto tiene. Pero lo importante, Miguel, no es que nosotros estamos procurando aumentar la presión tributaria. Puede ser que la consecuencia de todo esto sea el aumento de la presión tributaria, puede ser, y es muy probable que así sea, pero de lo que se trata es de diseñar el país que queremos. En conjunto, sentémonos todos. ¿Cuál es el país que queremos? Queremos un país donde todos los niños, niñas y adolescentes tengan garantizada educación y dentro de la educación, por la situación de pobreza transitoria que tenemos, porque queremos superar la pobreza, tenemos que proveerle desayuno, almuerzo, merienda, útiles escolares. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Okay. Queremos un pueblo dominicano saludable, donde no haya ausentismo laboral, donde los controles de calidad se establezcan a partir de la calificación del trabajador. Queremos eso, ¿qué más queremos? Tal. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? Vivienda. Ok, vamos a seguir con el fideicomiso, con la asociación, con el sector privado, dándole incentivos al sector privado para que invierta en construcción porque tenemos déficit de vivienda. Muy bien, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, cuando tengamos ese diseño, vamos a tirar y vamos a poner y vamos a sumar. Nos estamos dando cuenta que eso cuesta tanto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? Sin penalizar sectores que al aumentarle su contribución al fisco, pues puedan mermar su capacidad de sobrevivencia o de resistencia frente a competidores nacionales o extranjeros. Entiendo que en toda mesa de discusión todo el mundo tiene que ceder algo claro, en aras de un arreglo. Y mientras más público sea este debate, mejor para que el pueblo dominicano pueda participar. Continuamos conversando con el director de comunicaciones del gobierno dominicano y portavoz del presidente de la República. Creo que eso último es más importante, ¿no? Porque es la voz del presidente ante los medios de comunicación y en la sociedad, el doctor Roberto Rodríguez Marchena. Dígame, ¿cuál sería el objetivo que persigue? Hay muchas presiones en el gobierno, sobre el gobierno dominicano. La gente que votó por el presidente Medina aspira a que la nueva administración traiga aires frescos a la nación dominicana. Un gabinete nuevo, gente nueva, sangre nueva. Y evidentemente la cantera de talento del Partido de la Liberación Dominicana es inmenso. El presidente tendrá mucho por donde escoger. La gente no quiere las mismas caras, 16 años y todas esas cosas. ¿Realmente existe esa posibilidad de que el gobierno haga cambios, por lo menos cambios que aparentemente podrían ser faciales solamente, pero ya eso basta, ¿no? Eso no lo sabemos porque el presidente es una Se lo guarda. El presidente es una persona muy hermética.
Y yo a veces pienso, y le doy la razón a él, de que en países como los nuestros, caribeños, pues conviene ser discreto, porque la indiscreción es una proclividad que tenemos los latinos, y a veces uno puede generar estrés cuando el indiscreto es una persona de poder, puede causar mucho daño, porque mira, por ejemplo, algunos por el morbo comienzan a especular de que a tal funcionario lo van a sustituir. Bien, usted le puede hacer un daño. A veces lo hace el propio funcionario para que no lo quiten. Sí, porque guardan esa memoria de tiempos de Balaguer. De Balaguer. Sí, pero el asunto es que usted puede crear intranquilidad en la familia de ese funcionario. Sí, claro. Usted la puede crear en la esposa, en los hijos, los nietos, pero usted olvida que usted además, puede generar... si lo están quitando es por algo malo que hizo. También, o sea, hay algo mucho de eso, pero también usted está generando una intranquilidad en la institución, que ve su suerte, su permanencia en esa institución ligada a ese funcionario, porque digamos el caso, Miguel, el PRD podría entrar en la administración pública, es probable que entre en la administración pública, digamos, ¿no? ¿Qué significa que llegue un PRDista a una institución donde yo soy PLDista? Yo no digo que va a ocurrir, que va a haber persecución, no, pero se puede generar una inseguridad. Entonces yo celebro que el presidente sea lo hermético que como es, ¿no? Y que cuando vaya a tomar los cambios, pues decida hacer los cambios porque lo haga, ¿no? Yo no estoy enterado de ninguno. Yo me entero cuando me envían el decreto para que lo haga público. Ese es el único momento. Sí. Y no lo llaman para pedirle opinión sobre... No, por supuesto que no. No. El presidente es celoso con las jurisdicciones de cada uno de sus funcionarios. Él conoce muy bien a su gente y sabe para qué sirve cada cual. Él es un gran gerente y un gran jefe político además. Es decir, él sabe administrar los recursos humanos con los que cuenta. Yo he aprendido eso, observando su comportamiento, sí. Bueno, usted es una persona muy legada al presidente de la República. Sí. Cuando él decidió abandonar el gobierno para optar por la candidatura presidencial, usted fue el primero que se fue con él. Sí, bueno, pero también muchos otros que no tenían en ese momento el cargo que yo tenía, porque había muchas personas que ganaban poquito dinero y no podían hacerlo, porque no se le podía pedir a una persona que ganaba 15,000, 20,000 pesos en ese momento, que era el único sustento de su familia, y muchos lo hicieron, pero que no eran personas de renombre. En mi caso sí, pues yo en ese momento era el portavoz del gobierno de Leonel Fernández. ¿Qué atracción ejerce el presidente de la República? A veces uno se hace esa pregunta desde distancia, ¿no? ¿Qué atracción ejerce el presidente de la República sobre su gente que crea ese sentimiento de lealtad tan pronunciado? Aquí está hablando el historiador Miguel Guerrero. Sí, lo que pasa, uno frente a un líder que logra un triunfo, pues siente una atracción tremenda, porque él es primus inter pares y que ha hecho posible, porque todos escogimos que fuera él, todos decidimos que fuera él, que ha hecho posible la victoria y que muchos de los sueños que uno tenía desde hace mucho tiempo lo hace posible. Es como el pistón que hace posible que toda la compresión que pueda haber en una botella pues salga en una dirección. Entonces hay una magia, hay todo esto, ¿no? que tiene un atractivo. Entonces él encarna el sueño que usted ha tenido. Sí, claro. Sobre lo que debe ser un gobierno. Sí, por supuesto. O sea, mi lealtad a Danilo ha sido primero mi lealtad a mí mismo. Es decir, yo sigo a Danilo Medina porque Danilo Medina tiene las ideas que yo tengo. No es por una razón de amistad en primer momento. Luego llegamos a ser amigos, sino porque él encarna, y además por la experiencia, por la fuerza política que tiene, las ideas que yo tengo sobre cómo debe ser el país. Usted usó la palabra magia. Sí. Yo recuerdo que en una oportunidad alguien, cuando se le preguntó eso sobre Balaguer, decía que el encanto de Balaguer era un encanto que tenía algo como... tenía una mezcla de simpatía e incluso de respeto y temor, difícil de describir. Todo eso ahí, sí. Entonces decía que uno iba muy entusiasmado a ver al presidente y de pronto ante su figura como que uno se detenía, como que había una fuerza que se interponía entre ambos. A veces esa fuerza crea una distancia, pero a veces crea un acercamiento. En el caso de Medina, ¿cuál es el resultado de esa fuerza? Es una fuerza, yo le diría compleja, porque si bien es una persona sumamente respetuosa, que además que sabe ostentar su cargo con mucha autoridad y con mucha ejemplaridad además, porque
Usted tiene que ser ejemplo, la cabeza tiene que ser ejemplo para que sus subordinados y subalternos pues también entiendan el mensaje. Y él en eso sabe ser muy buen pedagogo. En el caso del presidente, a pesar de que es así, como debe ser, es una persona con una extrema humildad. Una persona absolutamente sencilla que hace sentirte en cada momento que él es una persona de carne y hueso, pero que está desempeñando una responsabilidad y que tiene que asumirla con la dignidad del cargo. Es decir, es un ser humano como tú, como yo, pero que hoy, transitoriamente, está en ese cargo y tiene que hacerse respetar por su seriedad, por su puntualidad, por su compromiso, por su respeto a la palabra empeñada, pero que es un ser humano de carne y hueso, que bromea contigo, que te abraza, que celebra un chiste, que lo hace él, que sabe ser tierno, que sabe ser severo cuando tiene que serlo, es decir, de sancionar algo, que sabe celebrar una buena decisión, un buen desempeño. Entonces, es todo eso. A mí lo que más me agrada de él es que es una persona absolutamente normal. Pero en ese sentido de normalidad del presidente de la República, es un hombre que absorbe el trabajo, es un hombre que deja en libertad a su gente para que actúe dentro del marco de acción, ¿no?, establecido. ¿O es un hombre muy centralizador? No, él es una persona con un gran sentido estratégico. Es decir, es una persona, debo decir, que se ha formado de abajo hacia arriba en una estructura partidaria. No es un académico, no es un intelectual que llega a un partido, sino es un trabajador político que se forma, que va a o sea, todo su desarrollo universitario, su formación universitaria, política, personal, todo, viene desde abajo, desde su vocación primera, que es ser político. Su vocación realmente es ser político. Estudiar economía es una manera de ser mejor político, para que no nos perdamos en eso. Entonces, es una persona cuya formación personal ha estado muy impregnada por ese trabajo político. ¿Qué significa el trabajo político en lo que era el PLD en aquel entonces? El trabajo colectivo, entre compañeros, el respeto, los planes de trabajo. Recordemos que don Juan decía que el cemento de toda estructura partidaria era el plan de trabajo, porque podemos tener posiciones comunes y de algunas divergentes, pero lo que nos une es un plan de trabajo que nos hemos puesto de acuerdo con realizar y cuyos resultados nosotros vamos a trabajar y que vamos a evaluar con posterioridad y vamos a evaluar tu desempeño y tu compromiso. Si fallaste, te voy a criticar, y si nos ponemos de acuerdo, vamos a tratar de hacerlo mejor. Entonces él está formado en esa cultura, de modo que la ha llevado también al gobierno, en el sentido de que tenemos planes de trabajo que se siguen, están las metas presidenciales, hay toda una estructura que monitorea las metas presidenciales. Recordemos como él, con muchísimo orgullo, y también fue dicho por Gustavo Montalvo, hemos logrado más del 92% de las metas, del cumplimiento de las metas en estos 4 años. Entonces, tiene metas, hay un comportamiento, ¿verdad?, adjetivo de humildad, de mucho trabajo, de mucho compromiso, de respeto a los demás, de trabajo en colectivo, que él supervisa. Ahora, es decir, ¿qué quiero decir? Es una persona que respeta mucho las individualidades dentro de una avenida de compromisos y plan de trabajo. Ahora está encima de su cartón todo el tiempo. Es decir, eso que cualquier cosita te llama. Ven, explícame, esto no. O sea que así es que tiene que ser. Pero lo que observamos desde fuera, el comportamiento del gobierno y de la sociedad por necesidad, ¿no? Porque ese es parte de nuestro trabajo. Sabemos bien que si bien el presidente de la República no es un intelectual ni un humanista en el sentido integral de la palabra, sin embargo, sus discursos suelen ser muy conmovedores, incluso como el último que pronunció ante la Asamblea Nacional, cuando se refirió, por ejemplo, a Bahía de las Águilas, se refirió a otros temas que arrancaron muchos aplausos de la concurrencia. Y uno se pregunta necesariamente, bueno, el presidente no es un gran escritor quizás, pero sus discursos son muy bien hechos. ¿Quién los escribe? ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando digo que su formación, su proceso de formación viene a partir del trabajo político, eso no quita que no sea un pensador. Claro. Eso no quita que tenga... porque muchas veces se dice, fulano es un teórico, o fulano es un pensador como una manera despectiva, ¿verdad? Sí, pero claro. no, él lo es, tiene sus ideas muy claras. Es decir, si hay algo atractivo en él, es su pensamiento, la coherencia de su pensamiento y su visión solidaria del mismo. Es decir, y además es una persona con una gran ternura, porque eso que tú destacas es muy propio de nosotros los seres humanos, de transmitir el cariño, porque te digo lo siguiente, el lema de nuestro partido es servir al partido para servir al pueblo. Muy bien,
pero ¿qué presupone? Antes que servir al partido, para servir al pueblo, ¿qué es lo primero? Querer al pueblo. Entonces, ese cariño que él siente para el pueblo, que explica por qué sirve al partido y por qué sirve al pueblo, es lo que motiva esto que te ha agradado. No, esas expresiones discursivas que tocan el corazón, que tocan el alma. A lo que me refiero es que cuando uno analiza bien el discurso ante la Asamblea, uno se da cuenta que es una pieza casi arquitectónica, ¿no? O parece una composición musical, en el hecho de que comienza con un adagio y termina con mucha fuerza y vuelve al punto inicial del asunto. Tiene una buena introducción que motiva a la gente, tiene un final que realmente parece el de forma de terminar un concierto, una sinfonía. Entonces uno se pregunta, ¿quién escribe esos discursos que están tan bien estructurados? Bueno, ya es una cosa que se la reserva el propio presidente, pero yo sí le puedo decir. Pero supongo yo que... A veces, porque eso varía dependiendo, porque no me imagino, dependiendo del tema. No me imagino un presidente escribiendo su propio discurso, ninguno. Por supuesto que no, pero por más intelectual que sea. El presidente nunca ha querido referirse a ese tema y tampoco tengo la libertad de hacerlo en esta ocasión. Porque él ha preferido mantener eso así. Lo que sí te puedo decir, para que el pueblo dominicano lo sepa, es que el presidente, dependiendo de los temas, se hace ayudar de expertos. Y él mismo participa de manera activa. Yo lo digo porque a veces tengo dificultad para entregar los discursos a los medios de comunicación, porque incluso una hora antes el presidente le está haciendo modificaciones, porque él es muy musical. Entonces, cuando él lo escucha, todavía me parece que no me suena. Y además, esta palabra yo sé que el pueblo dominicano no la entiende. Fíjate que hay una preocupación de que evitar términos que a veces pueden destacar la condición del orador porque es una palabra rebuscada, compleja. Sí. Él siempre procura buscar palabras sencillas que lo puedan entender. Pero la erudición... Siguiendo la línea de don Juan. La erudición en discursos presidenciales me parece una extravagancia. Por supuesto que lo es. Sí. Pero recuérdate cómo celebrábamos a Balaguer. Mientras menos entendíamos las cosas de Balaguer, más las celebrábamos. Estábamos maravillados de este hombre. Y Balaguer le atribuía frases a gente que nunca había dicho. Sí, también. ¿Y quién podía contestarlo? Y podía decir cifras que nadie se atrevía a rebatir. Bien, le estoy muy agradecido por su tiempo y la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Y es muy interesante conocer a veces el círculo íntimo de un presidente, ¿no? Cómo trata a su familia y todo eso. Y quizás algún día usted, que es una persona muy cercana a él, quizás pueda darnos algunos detalles de eso, porque hay mucha curiosidad por la forma de... Pero vuelvo y te reitero, Miguel, es una persona como tú y como yo, y eso es lo bueno. Por fin tenemos un presidente normal, que es como nosotros. Bueno, y además la discreción con que su familia se ha comportado. Sí, claro. Bien, estoy nuevamente, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a